Primero, agradecer la presencia de cada uno y cada una de ustedes, la presencia en este momento, el respeto y la espera. Algunas de ustedes se comunicaban y les decíamos todavía no. Estábamos esperando el momento para poder hablar y este es el momento para poder hablar. Vamos a hablar primero los integrantes del equipo legal y luego van a hablar la mamá y el papá de la niña víctima. A un año del abuso sexual perpetrado contra una niña de 7 años en el Colegio San José de Rafaela y como equipo legal representante de la querella, querellantes son el papá y la mamá de la niña víctima. Hemos pedido la atención de ustedes para poner en conocimiento de la opinión pública hechos con apariencia de delito que se perpetraron contra la investigación y que denunciamos en todas las instancias del Ministerio Público de la Acusación, el MPA, los fiscales, las fiscales, de la provincia de Santa Fe, sin que ningún fiscal, nunca, bajo ningún concepto, adoptara las medidas oportunas y necesarias, ni investigara hechos ni persona alguna, negándose reiteradamente a atender nuestros sostenidos pedidos. Vamos a hablar en forma sencilla, sin pretensiones técnicas, sin pretensiones académicas. Queremos que entiendan, necesitamos que nos acompañen, que nos escuchen con atención. Les vamos a dar copia de este escrito, como así también de las pruebas que tenemos y que presentamos al MPA y que ignoró absolutamente. Si algún medio o si algún colega requiere explicaciones técnicas, las vamos a dar después. Deben saber, en primer lugar, que la causa nunca, en ningún momento, ni siquiera en las ferias judiciales de verano e invierno, estuvo paralizada. Este equipo legal siempre desarrolló actividad procesal para tratar de que no se perdiera la posibilidad de investigar hechos muy graves. En resguardo de esa posibilidad es que también mantuvimos todo este tiempo de silencio y de reserva sobre lo que sucedía. La oposición y las omisiones de las fiscales Burela, Capitaño y del fiscal Bumaguín, acompañados por sus superiores, han impedido las medidas necesarias y nos llevan a tener que informar esto con claridad. En el mes de octubre de 2021 demostramos que una médica pediatra, cuya declaración en la causa había sido introducida por las fiscales, había declarado falsedades para desviar la investigación. Solicitamos entonces que en forma urgente se secuestre su teléfono y que se investiguen sus comunicaciones. En primer lugar, se lo solicitamos a las fiscales Fabia Burela y Ángela Capitaño, quienes se negaron a investigar. Recurrimos al fiscal regional Diego Vigo, que sostuvo a las fiscales en su decisión de no investigar a la médica. Recurrimos ante el fiscal general de la provincia de Santa Fe, Jorge Baclini, para que aparte de la investigación a Vigo, Burela y Capitaño, y ponga al frente de la investigación un fiscal con garantía de objetividad y de transparencia, ante quien sí pudiéramos aportar nuestras pruebas y proponer otras nuevas. Aún hoy no lo logramos. Denunciamos a las fiscales mencionadas ante la auditora general de gestión del Ministerio Público de la Acusación, Cecilia Branicic, quien no encontró nada raro en que las fiscales no investiguen. También recurrimos a la jueza de la investigación penal preparatoria, Cristina Fortunato, quien entendía que la cuestión era responsabilidad del fiscal general Baclini, pero igualmente accedió a nuestro requerimiento a que sea considerado por la Cámara de Apelación Penal. Ante ello, cuando la jueza Fortunato accedió a que nuestro pedido sea atendido por la Cámara, la fiscal Burela se ocupó de recurrir la decisión para evitar esa posibilidad y la jueza dio marcha atrás y revocó el fallo. Entonces recurrimos en forma directa ante la Cámara de Apelación Penal de Rafaela. El camarista penal Cristian Fis
También responsabilizó de la situación al fiscal general Jorge Baclini, pero a la vez dejó claro que ante la negativa reiterada de investigar a la médica pediatra en la causa del abuso sexual, conservábamos la facultad de efectuar una denuncia penal autónoma contra ella, o sea, denunciar a la médica ante otro fiscal y abrir una nueva causa. Quien quedó a cargo de la investigación de las falsedades que declaró la médica pediatra, fue el fiscal Gustavo Bumaguín, quien sin hacer una sola diligencia, el 5 de julio de este año, desestimó el caso y archivó la causa. Para ello, omitió tratar el encuadramiento penal más adecuado de la situación como encubrimiento y actuó como si no existiera la prueba documental que pone en evidencia la maniobra de la médica. De esta forma, Bumaguín cerró filas con Baclini, Vigo, Burela, Capitaño y Vranisic. Simular que no existe una prueba trascendente ya incorporada es máxima arbitrariedad y denegación del servicio de justicia. Queremos remarcar que es un absurdo jurídico que una fiscal tenga como principal ocupación ir contra las medidas y las diligencias que pide la querella, tal como hizo Burela con el fallo de la jueza Fortunato. Fiscalía y querella comparten una misma tarea. Dicho de forma muy simple, las fiscales tienen que investigar el delito y dar con el culpable, y la querella representa a la víctima, que también quiere dar con el culpable. Los fiscales deben orientar su actuación a la satisfacción de los intereses de la víctima. Eso no pasó nunca, en ningún momento. La fiscal Burela, además de resistirse férreamente a investigar a la médica pediatra, litigó contra la querella para que nadie le investigue, se aseguró de que nadie le investigue. La fiscal Burela litigó contra los intereses y contra el acceso a la justicia de una niña víctima de abuso sexual en un colegio religioso. Abuso sexual agravado en un colegio religioso, sin que el fiscal regional Vigo, ni el fiscal general Baclini, ni la auditora general de gestión del MPA, Vranisic, encuentren nada raro en eso. El MPA funciona desde el 2014 y vino a reemplazar a los viejos jueces de instrucción. Se esperaba que mejore la calidad de las investigaciones, evitando las arbitrariedades que habitualmente favorecen a los sectores de poder. El MPA de Rafaela, en este como en otros casos, se mantiene con las prácticas más cuestionables y lamentables, con arbitrariedades peores de las que vino a evitar. Litigamos buscando justicia en todas las instancias del MPA de la provincia de Santa Fe y del Poder Judicial. Recurrimos ante todos y cada uno de los funcionarios responsables de la investigación y la condena de los ilícitos penales en Rafaela. Todos estos funcionarios, jueces, fiscales, camaristas, también conforman el sistema proteccional de la niñez instaurado por la Ley Provincial de Niñez, por la Ley Nacional y por la Convención de los Derechos del Niño, y por imposición del bloque de convencionalidad y constitucionalidad de nuestro país, deben investigar y fallar con perspectiva de género y de niñez, tal como lo tiene resuelto la Corte Suprema de Justicia de nuestra provincia, que hace 2 meses destituyó al juez Mingarín, ex juez Mingarín. Interpusimos todos los recursos posibles del Código Procesal Penal y aún de la Constitución de la provincia de Santa Fe. Tocamos todas las puertas y todas permanecieron herméticas, sistemáticas y corporativamente cerradas para una niña víctima de 7 años en un colegio religioso. Todos y cada uno de los operadores del MPA que intervinieron reforzaron la decisión del anterior. El MPA se blindó en su negativa a investigar y con ello obstaculizó el acceso a la justicia de la niña de tal forma que lo tornó imposible. Perdieron por el camino su deber de objetividad y transparencia. La negativa unánime del MPA a investigar tanto el abuso sexual como las falsedades de la médica que atacó la investigación significó una revictimización para la niña, para su madre, para su padre y para su familia ampliada. Todos ellos y también este equipo legal padecimos de parte del MPA de Rafaela una mayúscula y cruel violencia institucional
que vino a agregarse a los engaños y destratos que la familia sufrió de parte de las autoridades del colegio en los días posteriores a denunciar el abuso cometido. Contra el reclamo de investigación del abuso denunciado, la escuela y el MPA de Rafaela cometieron abuso de poder. Ahora vamos a contarles lo que hizo la médica pediatra y cómo descubrimos la prueba de sus falsedades para desviar la investigación. Vamos a contarles los hechos que no merecieron la investigación de ningún fiscal en toda la provincia de Santa Fe. El abuso se cometió en un baño del Colegio San José en horas de la tarde del día 28 de julio de 2021. Las lesiones de la víctima fueron constatadas esa misma noche por un reconocido médico ginecólogo de esta ciudad. En la causa obra agregado el esquema de la lesión constatada y la declaración testimonial del ginecólogo que dan cuenta de esa lesión y de la presunción de abuso, así como los registros electrónicos y audiovisuales de ingreso y acciones en el Colegio San José no fueron inmediatamente preservados, ni tampoco las condiciones de la escena del delito cometido, dudamos sobre el cumplimiento de la reserva que las fiscales debían tener de esta evidencia aportada por el médico ginecólogo, dado que posteriormente una médica pediatra describió las mismas lesiones en la víctima y aún la misma ropa, pero inventando una historia que ahora les damos a conocer. El día 31 de agosto de 2021, la médica pediatra denunciada declaró en la causa y dijo que el 8 de julio de 2021, o sea 20 días antes del abuso, había revisado ginecológicamente a la niña víctima en la guardia de la clínica Nacer. Describió las mismas lesiones que el ginecólogo constató el día del abuso, para concluir que la niña se había autolesionado la vagina cayendo sobre un palo o con conductas masturbatorias provenientes de la propia niña víctima, para lo cual le había recetado una cremita. Significativamente describió las mismas lesiones constatadas por el médico ginecólogo el día del abuso y hasta la misma ropa. Dijo que la niña tenía puesta una calcita. Esta médica encubridora aseveró que si bien en el libro de guardia constaba que la niña fue a la consulta del 8 de julio por vómitos, cuando entraron al consultorio, la mamá le había reconocido que eso no era real, los vómitos no eran reales, e instó a su hija a que diga la verdad, o sea, de que iban a la consulta por una lesión vaginal. La médica encubridora intentó plantar una evidencia falsa para desviar la investigación y para que se evapore el delito cometido en el baño del Colegio San José el 28 de julio, poniendo las lesiones a cargo de la propia víctima. Las fiscales, a espalda de la mamá y el papá de la niña, buscaron convencer a este equipo legal sobre el valor de lo aportado por la médica encubridora. De habernos guiados por eso, la familia se hubiese perdido nuevamente su representación profesional como querellantes. Luego, en una reunión de la Fiscalía y la querella durante el mes de octubre, Burela y Capitanio sostuvieron ante la propia familia que la declaración de la médica era importantísima y que la mamá de la niña había faltado a la verdad en sus declaraciones. Sobre esta maniobra de la médica basaban su teoría del caso. La niña se masturbó con un palo o se cayó arriba de él. Con semejante teoría del caso no hay investigación penal con la que comprometerse. La médica encubridora se aprovechó de que había atendido a la niña 20 días antes del abuso en la guardia de la clínica Nacer por vómitos. Claramente la intención era plantar una prueba falsa para crear la imagen de una niña que se autolesionaba al masturbarse. Pero se olvidó que había suscrito de su puño y letra, el 8 de julio, una receta con 2 medicamentos, señalando en el diagnóstico que la niña padecía gastroenteritis aguda. No existieron ni revisación ginecológica, ni lesión vaginal,
ni palo, ni autolesiones, ni conducta masturbatoria, ni calcita, ni cremita. Así lo probamos, presentando la foto de la nena en la sala de espera de aquel 8 de julio con una remera con manchas de vómitos y un pantalón pijama suelto a cuadros. Esa foto la había mandado la mamá papá que esperaba afuera por protocolo COVID. Además, nos ocupamos de encontrar lo que las fiscales nunca buscaron. Hallamos la receta de la médica que rescatamos de la obra social Sancor y el ticket de compra de la farmacia Longoni. La médica recetó enterogema plus ampolla bebible por una caja e ibuprofeno en suspensión pediátrica por una unidad bajo el diagnóstico sellado y firmado de GEA, es decir, gastroenteritis aguda. La cremita indicada supuestamente para las lesiones vaginales no solo es desmentido por esta receta que firma y sella la médica, sino que tampoco aparecen en ninguna otra receta, según informa el titular del Colegio de Farmacéuticos en una actuación del 23 de noviembre de 2021. La maniobra de la médica y lo que puede haber detrás de ella es de una gravedad clara e indisimulable. Como querella reclamamos de todas las formas que no se deje de investigar. Las y los fiscales no lo quisieron hacer pretendiendo que aquí no ha pasado nada. Hasta aquí entonces relatamos los hechos cuya veracidad demostramos de forma concluyente, en contraposición con los dichos falsos de la médica. Nos hacemos entre ellas muchas preguntas, las siguientes que también se las hemos planteado al fiscal Bumaguín y que se harán también ustedes. ¿Por qué motivo miente la médica? ¿Lo decidió sola o lo acordó con alguien? ¿La pediatra está encubriendo a alguien? ¿A quiénes? ¿Mintió para salvar a alguien? ¿A quién? ¿De qué? Como coincide lo inventado por la pediatra con las declaraciones del ginecólogo, ¿cómo coincide? Solo obraban la carpeta judicial esta prueba, eran los únicos que tenían acceso a las fiscales de la causa, Capitaño y Burela. ¿Por qué Burela y Capitaño se resistieron férreamente a investigar a la médica cuando la querella demostró que había mentido? ¿Por qué no secuestraron de inmediato el celular, como lo pedimos? Citaron nuevamente a la médica para contraponer con su receta, con su firma, como la querella lo preguntó, lo pidió, lo exigió y con la urgencia que merecía. ¿Por qué Vigo sostuvo a Burela y a Capitaño en su decisión de no investigar a la médica? Y de esta manera continuamos bajo la misma fiscalía la causa. Nos preguntamos también, ¿puede seguir ella? ¿Por qué la falta de investigación de Burela y Capitaño, su pérdida de objetividad y de transparencia, no llamó la atención de la Auditoría General de Gestión a cargo de Branicich? Burela y Capitaño no archivan la causa del abuso sexual ni tampoco investigan, conservando así la titularidad de la acción penal. ¿Por qué? ¿Para impedir su avance? ¿Por qué cuando la querella recusó a Vigo, a Burela y Capitaño al frente de la investigación, Baclini sostuvo a los tres? ¿Por qué Vigo no acepta ni desmiente que sus hijos son alumnos regulares del Colegio San José? ¿Por qué en caso de que sus hijos sean alumnos regulares del Colegio San José, Vigo no dio un paso al costado excusándose de entender la causa, tal como se lo solicitamos en fecha 1 de abril de 2022? ¿Por qué Bumaguín omite la existencia del documental emitida por la propia médica pediatra, desestima que haya falsedad y encubrimiento para no seguir investigando? Hasta aquí la información sobre la cual nos encontramos la necesidad de poner conocimiento público. Bueno, yo voy a decir mi parte, lo que como padres pasamos con el colegio, con el obispado y con las fiscales. Antes que nada le hago un paréntesis. Yo estoy bastante descompuesta con vómitos y salgo corriendo solamente por eso, nada de qué alarmar por mi embarazo. Bueno, con respecto a la médica, nosotros habíamos pedido una reunión con las fiscales, una reunión normal de cómo iba el caso.
A mí me sentaron y Burela me empezó a decir qué había pasado ese día realmente. Me decía, Vanessa, necesitamos que nos digas la verdad. Yo empecé a contar todo lo mismo, que ya hacía meses me estaban llamando para que les diga siempre lo mismo. Y me llamó mentirosa. Me llamó mentirosa frente a mi equipo de abogados, frente a papá. Me dijo que era una mentirosa porque había una médica que había declarado lo contrario. La fiscal, la persona que a nosotros nos representa, me llamó mentirosa durante 1 hora y media. Como una fiscal a la que nosotros le damos un caso me puede llamar mentirosa de esa manera? Uno, por una información, primero, donde era falsa, obviamente, ellos se tomaron de eso y como mágicamente al otro día dejaron de investigar y es como que cerraron la causa. Perdón, Vanessa, ¿vos podés explicar por qué te decían mentirosa? ¿Qué decían? ¿En qué habías mentido vos? Había mentido en el que yo ese día había ido por otra cosa y no por lo que decía la médica. O sea, le creyeron a la médica, no le creyeron a yo, que soy la mamá de la nena, no me creyeron y le creyeron a la médica. Obviamente, me parece que es algo impuesto por ellos. Antes que nada, la médica es madre, porque sabemos que es madre y persona ante todo, no puede hacer dar semejante declaración ante la policía de eso, de lo que dijo. Puso palabras en mi boca que yo jamás dije, puso palabras en la boca de mi hija que jamás pasaron y ella nunca la revisó. Yo fui por vómitos, por gastroenteritis, yo fui por solamente eso, porque mi hija estaba vomitando, ella me la atendió 20 días antes del caso, nunca la revisó, nunca la tocó, nunca nada. Solamente miró lo que tenía, yo le dije que estaba con vómitos y me dijo, bueno, te voy a prescribir esto, me prescribió todo lo que me prescribió y listo. Eso fue todo. Nunca la tocó, jamás. Me parece aberrante, me parece que una médica haga eso. Explica qué apareció diciendo después. La nena fue por vómitos. Ella diagnosticó vómitos. Le dio una receta. Hay un ticket de la farmacia Longoni donde constan todos los datos, donde consta el diagnóstico, que la médica cuando fue a declarar falsamente se olvidó que había emitido. Eso es lo que recuperamos y eso es lo que demostramos. Mirá, no es que había una cremita, no es que había lesión vaginal, no es que acá había un abuso sexual. Ella dice que la nena no fue por vómitos, que la nena, cuando entra al consultorio con la mamá le dice, vamos a decirle la verdad a la doctora. La médica dice que la nena, que fue por vómitos, en realidad fue porque se masturbaba con un palo. Eso es lo que dice la médica. Y nosotros le conseguimos la receta, donde no hay ninguna cremita, donde no hubo ninguna realización ginecológica. Esas fiscales que se opusieron a investigar a esa médica, el fiscal Bumaguín que se opuso a investigar a la médica, le dijo mentirosa a la señora. ¿En qué momento aparece la doctora y por qué? ¿Quién la lleva? ¿Quieren terminar de hablar ustedes? Sí. Sí. Lo que pasamos fue terrible en el hecho de que la fiscal, la propia fiscal que tiene en mi caso, me llame mentirosa. Como madre, para mí fue terrible y aparte que planten algo así, no me parece para la justicia de una nena de 7 años ni para ningún chico. Eso en cuanto a la médica. Después les voy a decir lo que pasé con el colegio. El primer día en que nosotros fuimos a denunciar al colegio lo que había pasado, salió Alejandro Bonet a hablar con ustedes, la prensa. Nosotros estábamos adentro del colegio con todo el grupo de padres del grado de mi hija, esperando que él venga a hablar con nosotros. Antes salió a hablar con la prensa, como está en todos los medios. Les dijo que las cámaras andaban, que ellos las habían visto y que nosotros lo íbamos a ver, que íbamos a entrar a la reunión y luego íbamos a ver las cámaras. Tuvimos toda la reunión de padres, los padres le pidieron por favor que nos dejemos las cámaras, nos dijo que sí, a todos se fueron contentos.
salimos, nos hacen ingresar dentro de lo que es el colegio, desaparecieron todos, desapareció la señorita, desapareció la directora, vicedirectora y el propio Alejandro Bonet. Se nos aparece una mujer que dice ser la abogada también del colegio, nos metió en una pesita de 2x2, 2x2 literal, en donde entraba un pupitre y 2 sillas. Nos sentaron ahí, a mí, a él y a nuestros abogados anteriores, y nos dijeron que no nos iban a mostrar ninguna cámara, que nos podíamos retirar. Frente a eso, obviamente, empecé a buscar a Alejandro Bonet, y le dije que por qué nos habían mentido delante de todos los padres. Me pidió perdón, me dijo que las cámaras no estaban, que solamente salía del paso a decir eso para que todos nos quedemos calmados, ¿no? Para que todos nos quedemos calmados, que salía del paso eso. Dije que quería ver al profesor de tecnología, no para echarle la culpa de nada, sino para verlo. Me dijeron que no estaba, después me dijeron que sí, que estaba dando clase. Mágicamente a los 5 minutos apareció el profesor de tecnología. Entonces fue todo como muy raro, muy turbio ese día. Yo no quiero dejar esto en claro, nosotros nunca dijimos que el culpable era el profesor de tecnología, ni ninguno de los profesores de tecnología que dan clases en el colegio. Hubo mucha gente que estuvo ensuciada, que no tiene nada que ver. La verdad, eso no nos gustó, que ensucien a gente, profesoras que no tienen nada que ver con mía. Eso no, la verdad lo queremos sacar de casa. Pasó después que nosotros nos fuimos, la maestra, la señorita, nos dijo que ella le iba a dar clases por Zoom a mi hija y que se iba a contactar conmigo. Cruzando la puerta, después de ese día, jamás me contactó ni la profesora, ni el colegio, ni la directora, ni la vicedirectora. A la semana me contactaron solamente la directora, me mandó una imagen de María para que yo, ¿cómo sería? Que se refería a pecadores. Claro, para que yo limpie mis pecados. De esa fue la única manera en que se contactó. Me llama la atención, no ellos, porque al ser de una jerarquía elevada, obviamente van a defender al colegio. Me llama la atención mucho de su maestra, porque antes que maestra es persona, es mamá también, y me llama mucho la atención de que jamás se haya contactado con mi hija, porque nosotros necesitábamos que ella se contacte. La escuela la dejó totalmente de lado, hizo un abandono de su alumna, totalmente. Punto número 2, el obispo nos llamó a una reunión, porque sabiendo con todo lo que se venía, nos llamó a una reunión, fuimos a la reunión, y nos dijo que él no nos iba a ayudar en el caso, que se iba a encargar la justicia. Se me rió en la cara, como se me rió en la plaza, se me rió en la cara y nos dijo, vayan tranquilos que la justicia va a hacer lo suyo. Yo desde acá adentro no puedo hacer nada. Jefe supremo de la escuela no podía hacer nada. Entonces nosotros sufrimos todo ese maltrato por parte del colegio, del obispado, de la fiscalía, de la sociedad, alguna, durante todo este año. Para nosotros es súper difícil porque nosotros lo único que estamos esperando es que se haga justicia por nuestra hija y para que ningún chico más pase por esto. No queremos más eso. Lo único que esperamos es que se haga justicia. Nos cerraron las puertas de todos lados. Me hicieron abandono de mi hija. Tuvimos que salir a buscar otra escuela, obviamente. Fue terrible. Para nosotros fue terrible. Lo más importante es preguntar cómo está ella hoy. Hoy, gracias bien. a Dios, muy bien. Sí, ella está muy bien. Tuvo un equipo excelente de psicólogos, psicopedagogos. Maestras particulares y todo. La pregunta, por lo que ustedes están planteando en todo este momento, hay decían, una especie de blindaje de toda la justicia. ¿Por qué creen? ¿A dónde apunta ese blindaje? ¿Cuál es el objetivo? Porque no estaríamos hablando solamente de Rafaela. Blindaje... Lo hay desde el primer momento, hay un blindaje. Desde el primer momento. A ver,
Es la Nosotros iglesia. acá como padre venimos a recordar que hace un año y durante un año nuestra hija sufrió abandono y exclusión del Colegio San José. Empezando por la cabeza del Colegio San José, que es el obispo, el cual, como decía Vanessa recientemente, en una reunión privada se nos rió en la cara, literalmente. A esa reunión fuimos esperando que esté el obispo y autoridades del colegio, lo cual no estaban las autoridades del colegio. Solamente había una madre laica del colegio que sinceramente ella tampoco sabía qué hacía ahí. Se nos rió en la cara y nos dijo que él no iba a hacer nada. Posteriormente, eso lo hizo de forma privada. Posteriormente, en forma pública, en el aniversario de la ciudad de Rafaela, también se le rió en la cara a Vanessa. Una falta de respeto total. Una falta de respeto total. El tercer punto que hizo el obispo es pedir perdón a través de un comunicado, porque hay cosas que van pasando el tiempo y la gente se va olvidando. Entonces yo voy a recordar lo que hicieron cada uno de los que intervinieron en este caso. Posteriormente lo que hizo, sacó un comunicado pidiendo perdón, es decir, haciéndose cargo que el hecho sucedió en el colegio, pero le pidió primero perdón a Dios y después a una nena abusada de 7 años. Vergüenza debería sentir ese obispo. Vergüenza. Al segundo es al asesor legal, que también lo nombró Vanessa. El asesor legal dijo a todos, a la sociedad rafaelina, a los periodistas, a los 50 padres, a nosotros, que él había visto las cámaras, que estaba esperando detectar al sospechoso. Nos encerró en una pieza de 2x2 con una mujer que no sabemos quién es y no nos dejaron ver las cámaras. Ese mismo día, la fiscal Capitaño llamó a Alejandro Bonet y le dijo, los padres pueden ver las cámaras. ¿Qué pasó? Queremos ver las cámaras. No, porque van a interferir en una evidencia. Acaba de decirlo la doctora Capitaño, la podemos ver. Mágicamente a los 10 minutos la doctora Capitaño llamó que no podíamos ver las cámaras. ¿Las podíamos ver? No las podíamos ver a ratito. Una vergüenza. Y lo que dije, que al retirarnos de esa reunión, lo que nos dijo el señor, si se lo puede llamar señor asesor legal, nos dijo que lo disculpemos por todas las mentiras que nos había dicho. Todas las mentiras. Nosotros cuando fuimos a la reunión a la mañana le pedimos que lo único que tenían que hacer es que nos ayuden a sacar la manzana podrida que estaba dentro del colegio. Que el lunes mi hija quería volver a estar con sus compañeros. Que el lunes nuestra hija quería estar en su escuela. Se nos rió en la cara. Una vergüenza. Lo tercero es como dijo Vanessa. Lo tercero es la directora. La directora apareció al cuarto día a través de un mensaje de texto, preguntando cómo estaba la situación de la denuncia. A su vez mandó el mensaje ese que hablaba de los pecadores. Los pecadores, los mentirosos, los encubridores son los que guardan silencio. Nosotros no guardamos silencio. Nosotros defendemos la palabra de nuestra hija, que es la verdad. Jamás nos dijeron de que ella vuelva al colegio, de que se le iba a seguir dando educación, jamás. Me la dejaron en la calle a mi hija, que estaba en 2º grado. Es una vergüenza todo lo que y la cuarta persona que es la que más dolor nos produjo, o que me produjo a mí personalmente, es la maestra de nuestra hija. Porque a mí me toca muy de cerca. Mi hija fue maestra de primaria durante toda su vida. Lamentablemente hace unos años que ya no está al lado mío. Pero mi mamá siempre me inculcó, igual que mi papá, igual que todos los padres nos inculcaron, que la escuela es el segundo hogar para los chicos. Y más en la primaria, que sus maestros deben protegerlo. Cosas que no hicieron nunca. Estas 4 personas y ninguna autoridad del colegio en este año fueron capaces de levantar el teléfono y llamarnos o mandar un mensaje para preguntar cómo estaba nuestra hija. Una vergüenza lo que hicieron. Una vergüenza. Doctora, le insisto con una pregunta anterior. ¿En qué momento apareció la pediatra? Ahora yo te voy a decir. El segundo punto, todo esto, todo ese pacto de silencio que está dentro del colegio, porque hay un pacto de silencio, porque no hablan, porque van a declarar y dicen cualquier cosa en las declaraciones, es una vergüenza. Lo otro punto, esto es debido a que las fiscales desde un principio, la doctora Capitaño, nos mintió de un principio. Y eso que nosotros, en todas las notas que dimos, confiábamos ciegamente en ella. La doctora Capitaño nos dijo que podíamos ver las cámaras, que no podíamos ver las cámaras, que las cámaras estaban, que las cámaras tenían un desfasaje de horario. Al día siguiente desapareció la doctora Capitaño. Se hizo cargo de la causa la doctora Burela.
Cuando le preguntamos a la doctora Burela por qué se había dejado la causa a la doctora Capitana, no nos dio los motivos, dijo, es orden de nuestros superiores. Esa misma reunión con la doctora Burela, en esa misma reunión dice, chicos, y las cámaras no están, pero que esto no salga de acá, de esta habitación. Éramos 4 personas, perdón. Cuando salimos de la reunión, estaba en todos los noticieros, en todos los medios de comunicación, que las cámaras del Colegio San José no estaban. ¿Dónde se filtró la información? Si éramos 4 personas dentro y nadie agarró el celular, ¿quién filtró la información que no estaba? Las cámaras. Les hablo a ustedes, señoras fiscales, porque mirándome a la cara después de la cámara Gesell de mi hija, nos sentaron y nos dijeron, su hija dice la verdad, los chicos no mienten. Nos dijeron eso. El hecho sucedió en el baño del Colegio San José, en el turno, en el periodo de clases. Su hija está ubicada en tiempo y espacio, nos dijeron. En ese mismo momento le pedimos, por favor, que salgan a aclarar a los medios de la sociedad, a la sociedad rafelina, que el hecho había sucedido en el establecimiento. ¿Qué hicieron ellas? Nos dijeron que no tenían la obligación de dar esa información. Entonces dejaron librado para cualquier persona lujubre cualquier barbaridad, dañando nuevamente a mi hija, dañando nuevamente a nosotros y dañando nuevamente a nuestras amistades y principalmente a nuestros familiares. Vergüenza. ¿Puedo preguntarte algo en relación a esto que estabas mencionando y que hacías alusión a lo que te representó esto de la docente que no se ocupara? Ocurrió en un momento de clases. Esa docente no advirtió que la niña no salió en las mismas condiciones de ese baño al volver a clase. Eso le tendría que preguntar a la docente. Esas son las preguntas que las fiscales le tienen que hacer a las personas que llaman a declarar. Cabe aclarar que a nosotros nos llamaban 8 de la noche, 8:30 de la noche, todo vía WhatsApp, nos fuimos a declarar, Vanessa 5 veces, yo 2 veces. Hay declaraciones que se le ampliaron a algunos testigos o algunos que llamaban por teléfono. Una vergüenza lo que hicieron. Porque la respuesta es, ¿por qué llegan a la médica? Porque cuando nosotros declaramos, contamos la historia clínica de nuestra hija, entonces vamos recorriendo, vamos hacia atrás contando cuándo la llevamos a alguna clínica, más que nada una nena de 7 años, por COVID, cuando estaba resfriado, vómito, entonces llegaron a la médica, porque nosotros declaramos con la verdad que fue a la clínica Nacer por vómitos. Es que nos llevaron a eso, claramente, nos llevaron a tiempo atrás para ellos tomar tiempo y presentar algo falso. Es muy obvio. Alguien armó esto y alguien no se hace cargo de investigar esto. ¿Y ahora qué? Ahora esta denuncia pública y ahora esperamos, vamos a pedir una audiencia en la Comisión de Género de la Cámara de Diputados y Diputadas, porque evidentemente en el MPA de Rafaela no podemos esperar nada. Ahora es el escándalo. Usted, disculpe, porque me quiero centrar en las fiscales porque sinceramente estamos muy dolidos, porque teníamos mucha confianza en ella, porque en todo momento las apoyamos y en todo momento, a pesar de que todo decía la justicia, nosotros las apoyamos a ella y ellas nos fallaron. Ellas decidieron creer en una declaración falsa y con esto lo que están logrando es que se siga mintiendo, se siga encubriendo y siga habiendo un abusador dentro del Colegio San José o en Rafaela. Lo que quiero aclarar también, que las fiscales en las reuniones que teníamos, siempre lo que hacían, lo que hicieron con nosotros es ningunearnos, es faltarnos el respeto. Y la gota que colmó el vaso fue esa última reunión donde durante 1 hora nos llamaron mentirosos, que tenía una declaración que era importantísima para el caso. Lo escuchamos. Tratamos que previamente, como dijimos, apartados o a espaldas de la familia, intentaron a nosotros separarnos la representación de la familia, diciéndonos el valor que tenía esto que había aportado la médica. O sea, nos quisieron convencer a nosotros de que la nena se masturbaba con un palo. El valor de esto que tenía que aportar la médica fundamentaba quebrar la representación que tenía la familia, el maltrato posterior a la familia. En cuanto acreditamos
que lo que no se esperaba, de que era absolutamente falso, entonces se volvió una circunstancia inexistente, un episodio que no merecía más tratamiento. Y cuando lo debido era no dejar pasar ese momento para saber cómo se había gestado esa intervención de la médica pediatra. Y esto, cuando nos decían, ¿y ahora qué? Hasta ahora, durante todos estos meses, con nuestra reserva y nuestra discreción en el ámbito público, tratamos de lograr que esa medida no se frustre. Lamentablemente, todas las instancias del Ministerio Público de la Acusación, que son las que tienen las atribuciones para el respecto, se han comportado de este modo de dejar, de dejar sin investigación este ataque al trabajo que debe hacer en la investigación penal. Por lo cual es que nos toca recurrir a exponerlo en forma pública y tendrán que ser otras instancias las que ahora pongan la lupa sobre lo que se ha hecho. Desde el punto de vista procesal, digamos, la querella no puede producir pruebas, no pueden presentarse. Esa es la prueba. Está bien, pero digo, investiguen esta médica no se puede incorporar porque mintió. no puede incorporar a la causa esto y que la jueza misma llame a testimonio y genere una especie de no, la querella, es lo que le dice la querella se lo tiene que proponer a la fiscalía, y la fiscalía, como en este caso requiere autorizaciones judiciales para secuestro de objetos personales, de acceso a comunicaciones privadas, es la fiscalía la que lo tiene que solicitar. Y como les decimos, fue inmediatamente que acreditamos la felicidad, pedimos a la fiscalía que lo hiciera en ese momento, procedía a las medidas más oportunas. Fiscal Capitán y Burela se negaron. Recurrimos a Vigo, se negó. Baclini dijo que no era competente para intervenir. Tratamos de recurrir al ámbito de la jueza, nos dice no, depende del tema de Baclini, pero tienen derecho ustedes que esto sea revisado por la Cámara. Burela se opuso. La Cámara dijo, es responsabilidad de Baclini, pero de otro modo, si no, también pueden plantearlo ante un nuevo fiscal, ya no en el marco de la causa del abuso, sino directamente por el delito que haya cometido la médica. Interviene Bumaguín, le planteamos al fiscal Bumaguín las medidas, nuevamente nos dicen de que no piensen investigar nada. Tengo una pregunta bastante elemental, pero bueno, para despejar dudas. La médica a la que fueron por los vómitos y la gastroenteritis en la clínica Nacer, ¿es la misma médica pediatra que cita la justicia? Exactamente. ¿Es la misma doctora? Es la médica. Ah, perfecto. Es la médica. ¿Y cuando ustedes la llevaron por los vómitos? Nosotros no la llevamos. Ah. Las fiscales le preguntan a la mamá, como parte de la investigación, la historia clínica de la hija. Y ella dice, bueno, a principios de julio tuvo vómitos y fue a la clínica a nacer. ¿Y quién era la médica? No sé. Era una médica joven, no sabemos quién era, no me acuerdo. Vos estás yendo por el abuso de tu hija, te hacen esta pregunta, no recordás nombre, apellido. Pero es la misma médica. Misteriosamente o no tanto. La consulta existió el 8 de julio, fue real. La familia concurrió a la clínica Nacer y fue atendido por esta médica, pero por lo que lo declaró la mamá, por vómitos. La médica, al intervenir en la investigación penal, al ser citada por la investigación penal, desarrolla toda esta fabulación que hace que el delito no exista. En realidad, los vómitos no eran la causa, no había tales vómitos. La causa real es que esta chica ya 20 días antes ya presentaba lesiones y no se debía a una situación de abuso. ¿Y los dichos de la médica se toman como pericia dentro del expediente? Esa es la gran pregunta que hizo. Esa es la gran pregunta. ¿Por qué las fiscales Burela y Capitaño no investigan y siguen al mando de la causa? ¿Por qué motivo? No investigan y siguen al mando de la causa. ¿Y cómo explican que una declaración reservada, la del único médico que constató la lesión, ellas eran las únicas custodias del legajo? Esa declaración de la causa? déjame terminar de hablar. Un médico testimonial y pericia, el médico que realmente revisó a la nena, ese médico hizo el esquema, hizo el dibujo,
resulta que esta médica pediatra, que llaman a la causa las fiscales, cuando la mamá cuenta que ha ido por vómitos y cuenta quién era el pediatra y cuenta la historia clínica de su hija, se toman de eso, aparece la pediatra y repite la misma declaración del doctor Blani, que fue el médico que realmente... Hasta la misma vestimenta. Casualidad que estábamos en época de COVID y yo no podía entrar a la clínica. Y le digo, ¿qué hace? Estamos acá sentados en la guardia esperando a la médica. Y ella me manda una foto donde no está vestida como describe la médica. Y está vomitada. Entonces, es lo que yo le digo, es lo que le digo yo. A ver, si para las fiscales, para llamarnos mentiroso, era importantísima esa declaración. Para faltarle respeto a una mujer era importantísimo para la fiscal. Pero en esa misma reunión, cuando nosotros le dijimos que esa declaración es falsa, dijeron, no, bueno, pero si es falsa, es falsa. No, señora fiscales. No sé a qué cámara mirar. No, señora fiscales. Esa declaración es importantísima. Fue la punta del ovillo para empezar a tirar, para descubrir la mentira, los encubrimientos y, si Dios quiere, para llegar al abusador. Eso es lo que tenían que hacer. No sentarse atrás de un escritorio durante 7 meses y denegar todos los pedidos que hicimos. Porque denegaron todos los pedidos. Le pedimos un careo, no, porque es muy agresivo. Le pedimos que la vuelvan a declarar, no la llamará a declarar. 5 veces fue Vanessa a declarar, 2 veces fui a declarar yo. No podían llamarla a declarar otra vez. ¿Por qué no la llamaron a declarar? ¿Por qué no le secuestraron el teléfono? ¿Por qué no le secuestraron el teléfono? Esta médica no actuó espontáneamente, no actuó porque sí, no fue y se sentó en la fiscalía. Esta médica llevó una patraña armada y conoció una declaración que solamente estaba en poder de las 2 fiscales. ¿Cómo lo explican las fiscales a esto? ¿Por qué esto no llamó la atención de Vigo? ¿Por qué no llamó la atención de Baclini? ¿Por qué no llamó la atención de la auditora general de gestión del MPA? Que aparezca en poder de una testiga falsa que se monta sobre la declaración de un testigo auténtico. Doctora, y lo que quiere hacer es plantar y decir, esta es una nena que tiene conductas masturbatorias, se masturba con un palo, entonces bueno, el 8 de julio la mamá la llevó, claro, le dio vergüenza, la llevó el 8 de julio con esta misma lesión, que después vuelve a aparecer, esta lesión, que ella describe exactamente, porque lee el testimonio auténtico. Bueno, esta nena tiene conductas masturbatorias. Hizo evaporar, quisieron hacer desaparecer el delito. Y si los padres no tenían obra social, si los padres no hubieran podido recuperar, no hubieran ido a la farmacia Longoni, esto pasa. Y pasa. ¿Y cuántas cosas más habrán pasado, no? Doctora, ¿sabe si hay una denuncia penal por falsedad ideológica en contra del doctor que la atendió? Porque si se entiende que el testimonio verdadero es de la doctora de la guardia del 8 de julio, el médico que constata la lesión... Esa lesión existió y fue usada. El planteo que nos hicieron no era que las lesiones constatadas el 28 de julio no existieran. Lo que pretendieron exponernos y convencernos es de que no eran las únicas lesiones, sino que eran unas lesiones que ya antes habían sucedido sin nada que ver con el colegio, claro, y como unas lesiones autoinfligidas por la niña, como la niña víctima ser responsable de esas lesiones. Plantar por lo menos la duda acerca de... Yo les diría que no la duda, porque a nosotros, como les decimos, cuando intentaron hacernos desistir de que representáramos a la familia, nos lo dijeron con toda la convicción. Con toda la acá hay algo muy grave que nos hizo conocer una médica. Y no investigaron Entonces no había ninguna duda, había toda la convicción, había la convicción de decir una fiscal a la madre de la víctima, usted es una mentirosa que faltó la verdad. Había toda esa convicción. Nosotros a esa entrevista le dijimos, todos acá sabemos que esa declaración de la médica es irregular, no pueden creer. Cuando les demostramos que era falsa, entonces allí perdió toda trascendencia. Para nosotros era absolutamente significativo que se investigue qué había habido detrás de esa declaración de la médica. Y creemos que los que se negaron todo este tiempo a investigarla también sabían que era muy significativo. Y por eso se han resistido a adoptar esa medida.
Es más, la teoría del caso de las fiscales, en esa reunión en que la llamaron mentirosa la señora Vanessa, durante 1 hora y media y en forma sistemática, la mentira era, si vos llevaste a tu nena por una lesión vaginal y quisiste hacerlo pasar por vómitos. En esa misma reunión nos dijeron que su teoría del caso era que estábamos ante una niña que se masturbaba con un padre. A mí, a Gastón, a Vanessa, a Lore, a Guillermo. Esa es la teoría del caso de la Fiscalía de Rafaela. El MPA de Rafaela sostiene que estamos ante una niña que se autolesiona con un padre. La última pregunta por mi parte. Quiero retomar el último comunicado que habían emitido, si no me equivoco, a finales de mayo, en donde cuestionaban la presentación que se había hecho desde Fiscalía. El informe del informe de gestión del fiscal, que ese comunicado, por lo menos a mí, parecía bastante encriptado, digamos, ¿no? Porque era, nosotros sabemos, ustedes saben, pero... Estábamos esperando que Bumaguini investigue, porque lo que nos dijo la Cámara Penal. Vayan, denuncien por fuera del abuso sexual, porque las fiscales no van a investigar. Es más, litigan para que no se investigue. Denuncien, hagan una denuncia, preséntense como querellantes contra esta médica. Hicimos esa denuncia, se la presentamos, el fiscal responsable era Bumaguín, y Bumaguín tampoco investigó, por eso no podíamos hablar, y por eso en su momento hablábamos de violencia institucional y de crueldad. ¿Ustedes entienden? ¿Se entiende lo que le hicieron? ¿Se entiende lo que está pasando en Rafaela, en una escuela, a nivel educación, a nivel salud, a nivel MPA? ¿Se entiende la gravedad de esto? ¿Qué niña está tranquilo en Rafaela? ¿Qué niño puede ir a una guardia por vómitos? Encima la 20 días médica... después resulta que fuiste porque tu madre miente. ¿Ustedes se dan cuenta la gravedad institucional que tiene? Que aparezca una médica declarando lo que ya había declarado un médico y que las únicas reservas y custodias eran 2 fiscales, que además no quieren investigar y que litigan para que nadie investigue. Si eso no es encriptar, encapsular y blindar, por favor, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Digamos, ¿hay alguna otra instancia? Usted dice, digamos, si ya se archivó esa causa, digamos, pero ¿hay alguna forma de, digamos, de volver para atrás en esa decisión? Mañana seguimos interponiendo recursos. Pero ¿quién tiene que entender sobre esta decisión de Bumaguín de también negarse a investigar, decir de que se trata de una declaración contra otra declaración, y en ningún momento asume de que está aportada la documental producida por la propia médica el 8 de julio y que tiene fecha cierta acreditada por haber intervenido en una farmacia, por haber intervenido en una obra social? ¿Quién, ante esto que nosotros nos toca recurrir, quién tiene que invertir? Nuevamente el fiscal regional Vigo, al que ya nos dijo que no tenía importancia investigar este tema y que por eso lo volvemos a recusar. Decimos que él ya adelantó opinión en contra, que necesitamos un responsable del MPA que garantice objetividad y que garantice efectividad y transparencia. Es muy probable que si sigue sucediendo todo lo que viene sucediendo, Vigo no se aparte de la causa, no vuelva a ratificar que acá no hay nada que investigar y nos toca ir ante esa decisión eventualmente ante el fiscal regional Baclini. Pero todo el recorrido que ya hemos hecho es el que nos ha hecho perder la esperanza y la oportunidad para que los datos significativos que se podían descubrir no se perdieran. Y es por eso que ante a esa inutilidad en que han puesto las cosas los responsables de MPA, lo ponemos a la exposición pública. En aquel momento del informe de gestión del fiscal regional Vigo, todavía manteníamos reserva sobre estos sucesos y estos detalles, esperando a ver si alguien responsable en el tema hacía lo que tenía que hacer. Pero no podíamos dejar pasar por alto de que la acción del MPA en Rafaela a cargo del fiscal regional Vigo tenía todas las virtudes y los lucimientos que en ese informe se exponían. Y por eso dijimos que aún no podemos comunicar los detalles por los que sostenemos nuestras denuncias, pero
conocemos muy de cerca cómo trabaja el MPA Rafaela, lamentablemente, y no podemos coincidir en absoluto con ese informe autocomplaciente que hizo el fiscal regional. Yo les pregunto a ustedes, si se hubiera secuestrado oportunamente el teléfono de la médica, ¿con qué comunicación nos hubiéramos encontrado? Evidentemente era muy importante no secuestrar ese teléfono, porque ningún fiscal en toda la provincia de Santa Fe lo quiso secuestrar. Ningún fiscal en toda la provincia de Santa Fe adoptó una prueba simple, fácil, obvia, que se adopta todos los días. El secuestro de un celular y estudiar las comunicaciones. ¿Con quién se comunicaba esta médica? ¿Con qué teléfono nos hubiéramos encontrado? ¿Con el teléfono de quién? ¿Por qué esta médica es la única, digamos, profesional médica que se toma como pericia varia y ustedes no presentaron perito de parte? No. Te aclaro, la intervención de la médica es una entrevista como alguien que puede aportar tipo de evidencia testimonial. Esa fue la condición, no actuó como una perita. Lo significativo y el valor que le daban en su momento las fiscales es que lo hace una profesional graduada, matriculada, que además de atender la clínica de hacer es funcionaria pública, y que con toda esa responsabilidad y los deberes éticos que tiene respecto de su paciente, daba toda esta información que desplazaba absolutamente el caso penal. ¿Sí? Esa es la condición en la que se incorporó. ¿Sí? Respecto de las evidencias a cargo de profesionales de la salud que tienen que ver con el abuso cometido el 28 de julio, como les decimos, obra el examen del médico ginecólogo que pudo intervenir con más inmediatez, obran otros informes respecto de eso, y contamos con también otras intervenciones técnicas de profesionales de la psicología, pero mucha evidencia que tenemos y otras que podemos proponer, no la podemos hacer ante estas personas. Nosotros todo lo que pudimos, insistimos en no dejar pasar la situación que generaba la maniobra hecha por la médica pediatra. Y desde ahí nos hayamos impedidos de poder contar con responsables del MPA, aunque le podamos confiar más evidencia sobre la investigación penal. Y es por eso que nuevamente, otra vez, y ahora lo decimos públicamente, es imprescindible el apartamiento de Capitaño, Burela, Vigo y Bumaguí. Yo les voy a ir dando un cierre como para no retenerlos más. Como mamá, les digo, como papás, nos sentimos que no hay justicia. A mí, al llamarme mentirosa a las propias fiscales, me dolió muchísimo que una doctora trabajando en una clínica, trabajando en el hospital, salga a decir semejante cosa de mi hija, poner palabras en mi boca que jamás pasaron. O sea, nosotros no sabemos dónde ir. Si un día de mañana pasa algo con mi hija, no sabemos a dónde ir, no confiamos en ningún médico, ninguna médica. Me parece totalmente aberrante porque ella también es mamá. Las directoras también son madres, nos dejaron abandonados, la maestra también es madre, dejó abandonada a mi hija. Vivimos un infierno realmente, nuestra vida social se cayó, la pasamos muy muy mal y nosotros lo único que estamos pidiendo es justicia. O sea, que se encuentre el responsable y nada más para que no vuelva a pasar. Y que defiendan y que crean la palabra de una nena de 7 años. Sí, sobre Eso todo. es fundamental. Tienen que creer y tienen que dejar de proteger a mentirosos e encubridores. Eso es lo que tienen que hacer. Creerle a una nena, porque ellas estuvieron presentes en la cámara Gesell. Nosotros acompañamos, pero no tuvimos presencia. Y ellas al salir dijeron, el hecho sucedió, es claro, sucedió dentro del colegio. Entonces, después por una declaración falsa, que se tornó importante para ella cuando le demostramos que era falsa, dejó de tener importancia la declaración. Vergüenza deberían tener. Todos los integrantes del colegio y los integrantes de fiscalía, vergüenza deberían tener. Porque es así, no tiene otro nombre, vergüenza, porque nos mintieron en la cara, porque confiamos en las fiscales.
nos ningunearon. Nosotros no solamente hacemos justicia por nuestra hija, sino también por todos los chicos, por todas las infancias. Eso es del día 1 que pasó. Así que bueno, le agradecemos primero a todos ustedes, prensa, por siempre estar, por siempre acompañarnos. Fue muy difícil para mí lo que pasó y después volver a responder mensajes que todos me escribían y demás. Les pido perdón, pero era muy difícil. Le agradecemos por haber estado acá, por acompañarnos siempre durante un año. Por tratar el tema siempre con respeto. Por tratar siempre el tema. Por esperar nuestros tiempos. Ahora se enteran por qué no podíamos darle más detalle de la causa. La verdad, yo les agradezco de corazón, todo el equipo les agradecemos de corazón, a toda la gente, a todo Rafaela, la verdad, Rafaela de la zona de Argentina. Se comportaron súper bien, padres que tuvieron otros casos en Buenos Aires y demás. Nada, nosotros les agradecemos con el corazón y solamente pedimos justicia por nuestra hija, nada. Últimamente, agradecer a la Escuela de la Plaza, a todos, a su totalidad, maestro, personal, directivos, padres, madres y principalmente a los compañeros de nuestra hija. Nuestra hija al volver al colegio volvió a ser una nena de 7 años. Y eso a nosotros nos pone muy contentos porque volvió a ser feliz. Porque durante 3 meses pedía por sus compañeros y pedía por su seño, que lo excluyeron del Colegio San José. Por eso yo digo vergüenza. Quiero agradecer a la psicóloga, quiero agradecer a su maestra particular por la calidad humana y principalmente también quiero agradecer a Paula, Lore, Guille, a nuestra familia, por confiar en nuestra palabra, a nuestra familia que están presentes acá, a nuestros amigos que son nuestro sostén, nuestro apoyo día a día. Muchísimas gracias y no tengan duda que será justicia. Gracias.